En un rincón oscuro de la historia, donde la fe, el poder y el miedo se entrelazan, existe una institución que ha dejado una huella profunda y persistente en la memoria colectiva de Occidente. Una palabra que, al ser pronunciada, evoca imágenes de hogueras, salas de juicio, secretos murmurados y confesiones arrancadas en la penumbra. Esa palabra es Inquisición. La Inquisición fue un conjunto de instituciones creadas por la Iglesia Católica para detectar, investigar y juzgar lo que se consideraba herejía. Aunque existieron varias inquisiciones, con particularidades y matices propios según el lugar y el tiempo, todas compartían un objetivo central: mantener la ortodoxia de la fe. Hoy, siglos después de su creación y de su caída, la Inquisición sigue provocando preguntas, incomodidad y a menudo fascinación. ¿Qué llevó a una institución religiosa a establecer tribunales del espíritu? ¿Cómo se convirtió la salvación en un deber inquisitivo? ¿Cuánto hay de mito y cuánto de verdad en las historias que aún circulan? En este viaje lento, pausado y reflexivo, exploraremos el desarrollo histórico de la Inquisición, desde sus orígenes en la Europa medieval hasta su expansión en la península ibérica y más allá. Pasaremos por los decretos papales, los interrogatorios silenciosos, los archivos polvorientos, los nombres que aún resuenan con temor. Con paciencia y detalle, recorreremos los corredores de una historia que, más que un capítulo aislado, fue parte de una época entera. Pero antes de adentrarnos en sus mecanismos y protagonistas, conviene observar el contexto en el que nació. Europa, en los siglos XII y XIII, era un continente de reinos divididos, lealtades cambiantes y profundas inquietudes religiosas. La fe católica era más que una creencia personal, era la base del orden social, político y espiritual. Cualquier desviación doctrinal no era vista solo como una diferencia teológica, sino como una amenaza al tejido mismo de la comunidad. El miedo al error doctrinal, lo que llamaban herejía, no era simplemente miedo a una idea errónea. Era miedo a la perdición del alma, sí, pero también miedo a la disolución del orden, al caos, al castigo divino que pudiera recaer no solo sobre el hereje, sino sobre toda la ciudad, sobre todo el reino. De ahí que combatir la herejía se convirtiera con el tiempo en un deber no solo religioso, sino también político y militar. La Inquisición, entonces, no surgió en un vacío. Fue el resultado de un largo proceso de ansiedad espiritual, consolidación institucional y alianza entre tronos y altares. No fue la obra de un solo hombre, ni de una sola generación, sino el producto de siglos de miedo, poder y fe entrelazados. Antes de que existiera la imprenta, antes de que Galileo mirara al cielo, antes de las luces del Renacimiento o los cuestionamientos de Lutero, antes de todo eso, la Inquisición ya estaba allí, sentada en su silla alta, observando, escuchando, preguntando, y así comienza nuestra historia. Antes de que existiera una palabra llamada Inquisición, antes de que las ideas fueran materia de juicio, Europa vivía una lenta transformación espiritual. Era la Edad Media, una época de castillos, monasterios y caminos de tierra. Una época donde la fe no era una elección personal, sino la columna invisible que sostenía a toda la sociedad. La Iglesia Católica lo era todo. No solo predicaba el bien, también definía el mal. El pecado no era solo algo que se confesaba, era algo que se combatía, que se temía, que se corregía. Y en medio de esa profunda religiosidad surgieron voces distintas. Voces que hablaban de un Dios diferente, que leían las Escrituras sin la guía de los sacerdotes, que rechazaban los sacramentos, que negaban la autoridad del Papa. A estos disidentes se les llamó herejes. Uno de los grupos más conocidos fueron los cátaros. Vivían en el sur de Francia. Creían que el mundo material era corrupto. Sostenían que el alma debía liberarse del cuerpo y consideraban que la Iglesia se había alejado del mensaje original de Cristo. Sus creencias se expandieron, atrajeron seguidores y preocuparon profundamente a Roma. Fue entonces cuando el Papa Inocencio III, a comienzos del siglo XIII,
promovió una cruzada, pero esta cruzada no fue hacia Tierra Santa, no fue contra musulmanes ni paganos, fue contra cristianos, contra los propios europeos. La llamada cruzada albigense arrasó pueblos enteros. La violencia fue brutal, pero aún así, la herejía no desapareció por completo. La Iglesia comprendió que no bastaba con la espada, se necesitaba algo más sutil, más persistente, más sistemático. Fue entonces cuando en el año 1231 el Papa Gregorio IX estableció la Inquisición papal. Era el inicio formal de un mecanismo organizado para investigar, juzgar y, si era necesario, condenar a los herejes. Los encargados de esta tarea eran, por lo general, frailes dominicos, hombres cultos formados en la teología, el derecho y la lógica. Su misión era preservar la pureza de la fe, y lo hacían a través de juicios meticulosos, con normas propias. El proceso inquisitorial comenzaba con una visita, un aviso público, una invitación general a que los fieles confesaran sus errores o delataran a otros. Quienes se presentaban voluntariamente podían recibir penas leves. Quienes eran denunciados y no confesaban eran llamados a declarar, y si persistía la sospecha, el proceso continuaba. Los juicios eran secretos. El acusado no conocía a sus denunciantes. Las pruebas podían incluir rumores, comportamientos ambiguos, incluso silencios prolongados. La tortura, aunque limitada y regulada por la Iglesia, fue introducida como herramienta de confesión años más tarde. No era el castigo, sino el camino hacia la verdad. Y aunque las penas más severas, como la muerte, eran ejecutadas por autoridades civiles, la Iglesia participaba como guía, como autoridad espiritual, como conciencia del proceso. Esta primera Inquisición, llamada Inquisición medieval, se extendió lentamente. Tuvo presencia en Italia, en Francia, en algunas regiones del Sacro Imperio Romano Germánico. No fue uniforme, ni omnipresente, pero sentó las bases, un precedente, una forma de vigilancia institucional de la fe. El objetivo no era castigar el pecado privado, sino erradicar el error público, porque en esa época el error no era solo un problema personal. Se creía que podía contagiarse, propagarse, infectar comunidades enteras, y con ello provocar la ira de Dios. La Inquisición fue, en sus orígenes, una respuesta lenta y calculada al miedo. No el miedo a las personas, sino a las ideas. Si la Inquisición medieval había sido el primer esbozo, el primer intento estructurado de controlar la herejía desde el corazón de la Iglesia, entonces la Inquisición española fue su forma más sistemática, más institucionalizada y más temida. Su nacimiento no fue inmediato, no surgió por orden directa del papado, ni fue una simple extensión de lo que ya existía. Fue, en esencia, una creación política nacida en el contexto muy particular de un reino que se estaba unificando. Un reino que había vivido durante siglos la convivencia, a veces pacífica, a veces tensa, de cristianos, musulmanes y judíos en la península ibérica. Corría el año 1478. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, habían consolidado gran parte de España bajo su gobierno. Su objetivo era claro: construir una identidad unificada, donde la monarquía tuviera control absoluto sobre la fe, sobre el territorio y sobre las almas. Con ese propósito, solicitaron al Papa Sixto IV el permiso para establecer una Inquisición bajo control real, no papal, no episcopal, sino monárquica. La petición fue aprobada, y así nació la Inquisición española. Su primera sede estuvo en Sevilla, y su primer inquisidor general sería un nombre que aún hoy resuena con peso: Tomás de Torquemada. Torquemada era un fraile dominico, de fuerte convicción religiosa y profundamente comprometido con la idea de una sociedad pura, ortodoxa y devota. Bajo su liderazgo, la Inquisición española se convirtió en una estructura poderosa, altamente organizada, con oficinas en distintas regiones del reino
y con el respaldo directo de la corona. A diferencia de la Inquisición medieval, que dependía más del clero y del papado, esta nueva institución servía a los intereses del Estado. Su objetivo principal en sus primeros años no fue erradicar el paganismo ni castigar a cristianos disidentes. Fue otro: vigilar la sinceridad de los conversos. Durante décadas, judíos y musulmanes en la península habían vivido bajo dominio cristiano. Muchos, presionados o por conveniencia, se habían convertido al cristianismo, pero se sospechaba que algunos de ellos seguían practicando en secreto sus religiones originales. A estos se les llamó cristianos nuevos, y a los que se creía que fingían la fe, judaizantes o moriscos. La Inquisición española se encargó de investigar esos casos, con discreción, con ritual y con firmeza. El procedimiento era minucioso. Todo comenzaba con la edición de fe, un llamado público para denunciar prácticas sospechosas. Durante ese tiempo, los ciudadanos podían presentar acusaciones, anónimas, contra cualquiera que pareciera apartarse de la ortodoxia cristiana. Las señales eran ambiguas: encender velas en sábado, no comer cerdo, susurrar oraciones en lenguas extrañas, lavarse ritualmente. Cualquier indicio bastaba. Una vez acusado, el sospechoso era detenido. Podía pasar semanas o meses en prisión, sin conocer los cargos exactos ni los nombres de sus acusadores. Los interrogatorios eran extensos. El uso de la tortura, aunque regulado, era común. Su propósito no era el castigo, sino obtener una confesión. Las sentencias eran leídas en ceremonias públicas llamadas autos de fe. Eran actos solemnes, casi teatrales. La gente se reunía en plazas, se leían los cargos, se proclamaban las penas. Algunos eran absueltos, otros castigados, y unos pocos condenados a la hoguera. Las ejecuciones no eran realizadas por la Iglesia, sino por las autoridades civiles. Pero la decisión, la sentencia, era inquisitorial. Durante los siglos siguientes, la Inquisición española extendió su autoridad, no solo sobre conversos, también sobre cristianos viejos que manifestaban ideas consideradas heréticas, sobre escritores, impresores, místicos, incluso científicos. El índice de libros prohibidos creció. Las universidades eran observadas, el pensamiento libre, vigilado. Pero no fue una institución omnipresente ni constante. Su actividad fluctuó. Dependía de los reyes, de los inquisidores, de las circunstancias políticas. Algunos siglos fueron más activos que otros, algunas regiones más estrictas que otras. Y aunque la imagen popular suele imaginar miles de hogueras, la realidad fue más compleja, más burocrática, más gris. Con el tiempo, el poder de la Inquisición comenzó a disminuir. Las ideas ilustradas llegaron a España. La crítica racional y filosófica comenzó a hacer mella. Y en el siglo XIX, tras siglos de existencia, la Inquisición española fue finalmente abolida. El procedimiento del tormento. La decisión de aplicar tortura no se tomaba a la ligera. Se necesitaba la aprobación de al menos 2 inquisidores y un notario. Se debía dejar constancia escrita, y debía considerarse que las pruebas eran fuertes, pero no concluyentes. El tormento se aplicaba solo una vez, al menos en teoría, y sin causar mutilación permanente ni derramamiento de sangre. Pero esas restricciones, más legales que reales, no impedían el dolor. El interrogatorio comenzaba con oraciones. El inquisidor rezaba, el escribano tomaba nota, y el acusado era entregado al verdugo. Instrumentos usados en la Inquisición española. Muchos de los instrumentos utilizados por la Inquisición ya existían desde tiempos anteriores. La tortura no fue inventada por ellos, fue heredada del sistema judicial romano y del derecho canónico medieval. A continuación, algunos de los métodos más documentados. La garrucha, una cuerda atada a las muñecas del acusado, que se alzaba por una polea en el techo. El cuerpo quedaba suspendido en el aire, generalmente con las manos atadas a la espalda. En algunos casos, se dejaba caer al prisionero de forma brusca, sin llegar al suelo, produciendo desgarros en los hombros, dislocaciones y dolor intenso.
era un tormento silencioso. No dejaba marcas visibles, pero sí profundas secuelas internas. El potro. Una mesa larga con cuerdas atadas a las extremidades. El cuerpo del acusado era colocado sobre ella y las cuerdas se tensaban lentamente, estirando brazos y piernas. El dolor era progresivo. La tensión desgarraba músculos y ligamentos, pero de forma controlada. A menudo se usaba en combinación con otros métodos. La toca, un método particularmente angustiante. El acusado era inmovilizado, se le abría la boca a la fuerza, y se colocaba una tela o gasa sobre la garganta. Luego se vertía agua, poco a poco, sobre la tela, simulando la sensación de ahogo. El cuerpo creía que se ahogaba, los pulmones luchaban por aire, pero no había agua en los pulmones, sino en la garganta y la mente. Este tormento, conocido como tortura del agua, es una forma ancestral de lo que hoy llamaríamos waterboarding. No dejaba marcas visibles, pero tenía un alto índice de confesión. La hoguera. Cabe señalar que la hoguera no se utilizaba como medio de tortura durante el proceso inquisitorial. Era más bien el castigo final, cuando el hereje era declarado irreconciliable con la fe. La Iglesia no ejecutaba, solo entregaba al brazo secular. Pero el desenlace era conocido. La quema del cuerpo tenía un valor simbólico: purificar a través del fuego, reducir a cenizas la herejía, proteger a la comunidad. En muchos casos se quemaban incluso los huesos de personas ya fallecidas, como forma de condena póstuma. El acto era público. Registro, control y memoria. Todas las sesiones de tormento eran anotadas, palabra por palabra, suspiros, quejas, confesiones parciales. Todo era transcrito por los escribanos. A veces el acusado confesaba bajo dolor, otras veces mantenía el silencio. Y no eran pocos los que, aún después de confesar, eran ejecutados igual. La Inquisición española es, sin duda, la más recordada, pero no fue la única. En los rincones de Europa, otras inquisiciones también tomaron forma, con sus propios matices, sus propias sombras, sus propios nombres. La Inquisición portuguesa. A comienzos del siglo XVI, el Reino de Portugal seguía caminos similares a los de su vecino, Castilla. Los judíos, importantes en la vida económica y cultural del país, fueron forzados a convertirse al cristianismo en 1497. Así nacieron los llamados cristianos nuevos portugueses. Con el tiempo crecieron las sospechas, las tensiones, las acusaciones de judaizar en secreto, y el rey, Juan III, solicitó al papado la creación de un tribunal similar al español. En 1536, el Papa Paulo III autorizó la Inquisición portuguesa. Al igual que en España, su foco inicial fueron los conversos, pero también vigiló a protestantes, a místicos, a impresores, a quienes circulaban ideas peligrosas. Lisboa, Évora, Coimbra fueron centros inquisitoriales activos, con cárceles, con archivos, con autos de fe que reunían multitudes en plazas y monasterios. Pero hubo diferencias. La Inquisición portuguesa, aunque inspirada en la española, estuvo más controlada por el papado durante ciertas etapas, y sus mecanismos de censura también tocaron la expansión colonial: Brasil, Goa, Macao. En todos estos territorios, los inquisidores viajaban con la cruz y con los registros. En total, más de 40.000 procesos fueron registrados en Portugal. Y aunque no todos terminaron en ejecuciones, el miedo, como siempre, fue el principal instrumento. La Inquisición romana. Más hacia el este, en el corazón del catolicismo, Roma también reaccionaba ante los vientos nuevos que soplaban sobre Europa. Corría el año 1542. La Reforma protestante había dividido a la cristiandad, y la Iglesia católica, ahora en modo de contrarreforma, decidió fortalecer su defensa doctrinal. Fue entonces cuando el Papa Paulo III, el mismo que aprobó la Inquisición portuguesa,
estableció la Congregación del Santo Oficio de la Inquisición Romana. A diferencia de sus hermanas ibéricas, la Inquisición romana tuvo un carácter más centralizado, más intelectual y, en muchos casos, más preventivo. Su prioridad no fueron los conversos, sino los pensadores, académicos, astrónomos, escritores, nombres que hoy resuenan en la historia de la ciencia y el pensamiento. Uno de los casos más célebres fue el de Giordano Bruno, filósofo, místico, defensor de la infinitud del universo y crítico de ciertas doctrinas católicas. Tras años de prisión e interrogatorios, fue condenado por herejía en 1600 y ejecutado en Campo de Fiori, en Roma. Su muerte, rodeada de silencio y censura, se convirtió siglos después en símbolo de libertad de pensamiento. Otro caso fue el de Galileo Galilei. No fue ejecutado, pero fue obligado a retractarse de sus ideas heliocéntricas. Sus libros fueron prohibidos y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. La Inquisición romana, pues, se convirtió en guardiana del dogma, pero también en freno al avance del conocimiento. Diferencias y matices. Cada Inquisición tuvo su estilo. La española, más política, con fuerte control de la monarquía. La portuguesa, activa también en colonias y con atención a los conversos. La romana, doctrinal, vigilante del pensamiento europeo. Pero todas compartieron ciertos fundamentos: la defensa de la ortodoxia, la estructura de juicios inquisitoriales, la censura de libros y autores, y el uso del miedo como herramienta. No fueron idénticas, pero sí hermanas, nacidas del mismo anhelo, preservar la fe, aunque fuera a costa de la libertad. Todo poder humano, por absoluto que parezca, también tiene su ocaso. La Inquisición, institución temida, extendida y temida por siglos, no fue la excepción. Durante más de 300 años controló conciencias, vigiló pensamientos, dictó normas sobre lo que se podía creer y sobre lo que no. Pero los tiempos cambian, y a veces cambian silenciosamente, como el amanecer que disuelve la noche sin necesidad de estruendo. En el siglo XVIII, Europa comenzó a pensar distinto. Era el tiempo de la Ilustración. La razón, el pensamiento crítico, la libertad individual, empezaron a ganar terreno frente a la obediencia ciega y la autoridad absoluta. Los libros dejaron de ser solo herramientas religiosas. Ahora eran puentes hacia la duda y hacia la reflexión. Voltaire, Montesquieu, Diderot no escribieron contra la Inquisición directamente al principio, pero al exaltar la razón, cuestionaron, indirectamente, todo sistema basado en el miedo y la fe impuesta. España no quedó al margen. Aunque más lenta, también sintió el eco de esas ideas. Carlos III, uno de los llamados monarcas ilustrados, empezó a limitar el poder de las órdenes religiosas. Y aunque no abolió la Inquisición, sí introdujo reformas que le quitaron fuerza. Poco a poco, la maquinaria del Santo Oficio comenzó a oxidarse. El siglo XIX trajo algo más que reformas. Trajo rupturas. En 1808, con la invasión napoleónica y la creación del gobierno de José Bonaparte, la Inquisición fue abolida por primera vez. Pero volvió cuando Fernando VII recuperó el trono. La abolición definitiva no llegaría hasta 1834 bajo el reinado de Isabel II, en un contexto de creciente liberalismo y modernización. Después de siglos de juicios, edictos y autos de fe, el Santo Oficio fue oficialmente disuelto. No hubo procesiones, no hubo funerales, solo silencio administrativo y la sensación de que una era había llegado. Pero aunque la institución desapareció, su huella no lo hizo. La Inquisición dejó cicatrices profundas, no solo en los condenados, también en las ideas, en las culturas, en la memoria colectiva. Nos enseñó de forma amarga que cuando el poder se mezcla con la fe, la verdad puede convertirse en dogma y la duda en delito. Hoy, siglos después, la palabra Inquisición aún provoca escalofríos. Sigue siendo símbolo de intolerancia, de censura,
de lo que puede suceder cuando el pensamiento se vuelve sospechoso y el silencio se convierte en prueba de culpa. Pero también nos deja una lección. La historia, aun en sus capítulos más oscuros, sirve para encender luces, no para repetir errores, sino para reconocerlos. Hemos caminado por siglos de historia, siguiendo las huellas de una institución que nació del miedo, vivió del poder y murió por la razón. Hoy ya no quedan tribunales inquisitoriales, ni edictos de fe, pero la memoria permanece, porque la historia, cuando se escucha con atención, no es un castigo, sino una advertencia, y en el susurro de lo que fue, tal vez encontremos claridad para lo que aún está por venir. Gracias por acompañarme en este viaje. Buenas noches.